buenas tardes a todos. Queremos compartir con ustedes que estamos no solo listos, sino muy interesados en la comparecencia, no solo el día de hoy del subsecretario Portela, sino sobre todo de mañana el director general de Pemex. Para nosotros el problema por el que pasa Pemex no es solo un problema del recorte de los 100,000 millones de pesos, el problema es mucho más grande. En la medida en la que el director general de Pemex y la Secretaría de Hacienda no resuelvan el problema de la plataforma de producción de barriles de petróleo y del precio de nuestros hidrocarburos, estimamos que podemos tener un boquete fiscal de cerca de 200,000 millones de pesos el próximo año. Explico brevemente cuál es el tamaño del reto y la responsabilidad que le vamos a exigir que asuma al director general de Pemex y hoy a la Secretaría de Hacienda. Los ingresos petroleros del gobierno de la República en 2015 fueron el 19.7%, de ese presupuesto de 4.2 billones de pesos. Si ustedes llevan la cifra al presupuesto actual de 4.7 billones de pesos y estiman que la cobertura del barril está en $50, pero el precio está en 25, cualquier precio de barril y cobertura el año que entra que no llegase a 50 y que estuviese rondando entre 35 o $40 por barril, representa una pérdida de más de 20 puntos porcentuales en términos de los ingresos petroleros, que son del orden de 938,000 millones de pesos estimados para este año en la ley de ingresos. Cualquier reducción de este orden tendría que reflejarse en un presupuesto de egresos con una cantidad significativa de menos dinero para apoyar estados, municipios y los programas sociales. Ese es el tamaño de la responsabilidad que tiene el director general de Pemex y la Secretaría de Hacienda, y si no hacen bien su trabajo vamos a sufrir las consecuencias o las nuevas consecuencias. Nos va a llover sobre mojado a los mexicanos a partir del 8 de septiembre que llegue la propuesta económica del presidente para el año 2017. Y efectivamente, tal y como lo menciona mi compañero Federico Dorin, estamos preocupados porque hoy ya está en una crisis severa la industria de Pemex y es un binomio que no se puede separar. La Secretaría de Hacienda tiene una gran corresponsabilidad de lo que ha venido sucediendo en Pemex y nos preocupa lo que puede pasar en el país si el rumbo no se corrige. Hoy vamos a recibir al subsecretario Portela, lo vamos a escuchar con mucho interés, él tiene 15 minutos para explicarnos qué es lo que ha venido pasando. Vamos a hacer cuestionamientos duros, severos, porque se los dijimos en octubre cuando vino, se los dijimos en el presupuesto de noviembre y bueno, hoy a fuerza, porque no les queda otra, tienen que corregir el rumbo. Y en el caso de Pemex el día de mañana, por supuesto que también será cuestionado el nuevo director por los errores del pasado, de los directivos anteriores, de quien ha salido, y queremos saber quiénes son los responsables de llevar, si no se corrige, el quebranto en esta empresa mexicana que cuando lo manejó el gobierno y Pemex, el Partido de Acción Nacional, siempre se dieron muy buenos resultados. Y hoy vemos que apostaron a algo que no sucedió, que iba a hacer que el precio iba a seguir siendo alto, aumentaron sus costos y ahí está, como en cualquier otra empresa, cuando tus ingresos disminuyen y tus costos aumentan, teniendo pérdidas y pérdidas muy importantes. Entonces va a estar interesante a ver qué nos dicen. Creemos que el recorte de los 100,000 millones que están proponiendo a su consejo o autorizando por su consejo son insuficientes, que llegan tarde y que las medidas que se tienen que corregir tienen que empezar desde ya, porque el año va avanzando y entre más semanas se tarden en corregir, pues más difícil es corregir el rumbo de Pemex. En la Comisión de Energía y en Acción Nacional estamos muy preocupados por lo que está viviendo Petróleos Mexicanos. Como todos ustedes y todos los mexicanos, sabemos que Pemex es un baluarte pues ahora sí que de las finanzas nacionales y que tenemos que protegerla. Los mexicanos necesitamos un Pemex echado para adelante, austero y dinámico, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo en los precios de petróleo y del mercado internacional. Desde el grupo del PAN vamos a estar apoyando decididamente para que Petróleos Mexicanos pueda tener esta flexibilidad y pueda dar los resultados que los mexicanos y pues ahora sí que toda la nación necesita de Pemex ahorita, pero también estaremos señalando lo que se ha hecho mal y estaremos siendo una oposición muy crítica y muy vigilante para que los supuestos ahorros que va a haber, pues que realmente se den y que sean para beneficio de los mexicanos. Con respecto al mercado del petróleo, muchos de los especialistas han señalado que ahorita hay una sobreoferta de petróleo en el mercado. La sobreoferta oscila cerca de los 2 millones de barriles diarios, entonces es una cantidad importante. Las reducciones que ha tenido Pemex de alguna manera sí impactan también en el precio, pero no tenemos la producción tan grande como para impactar para que una reducción de nosotros suba en el precio. Lo que sí podemos decir es que a final de cuentas la situación que vive Pemex y del precio pues no nada más es una cuestión económica externa, sino que muchas cuestiones internas del manejo de la empresa y del rumbo que ha tenido la misma. Acción Nacional le dimos una reforma energética, le dimos un carro que pidió el presidente Peña, le pagamos con
pues ahora sí que con apertura, con confianza, para darle a Emilio Lozoya en su momento una empresa que tenía mucha más flexibilidad que la que habían tenido anteriormente, con la finalidad de poder aprovechar la coyuntura en aquel entonces internacional muy favorable, y que hoy en día tenemos que utilizar esas mismas herramientas para salir del bache en el que se encuentra. El problema de Pemex no nada más es un tema de la producción y no nada más es un tema también fiscal. Precisamente la carga tributaria que tiene Pemex hace que en muchos casos sea muy difícil la rentabilidad por todo lo que le saca Hacienda, precisamente para poder dar a las demás áreas de la economía mexicana. Entonces, tenemos que adecuar el marco fiscal, tenemos que vigilar muy bien, sin necesariamente dejar, pues ahora sí que desamparar las demás áreas de la Administración Pública Federal, pero sí cuidando mucho también a Petróleos Mexicanos. De los 132,000 millones, estamos viendo que 100,000 son de Petróleos Mexicanos, que es una cantidad brutal. Entonces, yo creo que es importante que todo el gobierno asuma el reto y no nada más le carguen a Pemex pues ahora sí que un recorte completo nada más en sus áreas, sino que se adelgace la demás burocracia federal. No solamente debemos de ver el lado de los ingresos. Yo creo que ciertamente los ingresos se mueven mucho en las tendencias internacionales con la producción de otros países. Como cualquier empresa, los directivos y el gobierno priista tiene que ser responsable, y si sus ingresos bajan hay que apretarse el cinturón y hay que disminuir los costos. Vemos y nos hace muy extraño que bajando el precio del petróleo y Pemex Corporativo aumenta en sus mandos directivos el personal, por ponerles ese ejemplo. O vemos cómo cancelan contratos de mantenimiento en plataformas que son las más productivas en el sureste mexicano. Entonces, sin mantenimiento hay menos volumen de producción, la plataforma de exportación bajará y eso trae consecuencias en los ingresos de Pemex, independientemente del precio internacional. Entonces, creemos que han manejado mal la empresa, ahí están los números, mañana vamos a presentar todos los detalles de los mismos y a ver qué nos responde el secretario. Lo único que no se vale decir es, yo no estaba, fueron otros y ya se fueron, porque si bien es cierto hay que buscar la responsabilidad de los que estaban, también hay que ver con responsabilidad qué es lo que va a hacer el nuevo director para hacer rentable esta empresa, que cuando el PAN gobernaba, y lo vuelvo a decir, era una empresa muy rentable. Pero no teníamos tanto gasto administrativo como lo ha tenido el PRI gobierno. Y ahí están los números desde 2012. Veamos cuánto costaba Pemex Corporativo en el 2012 y cuánto cuesta hoy. Cuesta más del doble hoy la nómina de Pemex Corporativo, por ponerles ejemplo, pero mañana les vamos a dar los detalles de los mismos y van a concluir, como concluimos nosotros, que no saben manejar la empresa, que no han sabido y que las propuestas son insuficientes. Disminuir los costos, disminuir los costos. No podemos nosotros decir el precio se va para arriba, pero sí podemos decir nos apretamos el cinturón y vamos a hacer rentable una empresa cuando disminuyen los ingresos, como cualquier otra empresa, y vamos a ver que la propuesta que trae el director, a ver si el nuevo director, a ver si es la correcta, y mañana vamos a entrar a detalles de los mismos. No es un tema solo de cuánto cuesta el barril, es un tema de toda la corrupción que hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando Lozoya estaba al frente de la empresa. Eso va a quedar claro mañana, va a quedar claro que administró una empresa con corrupción, que administró una empresa con ineficacia administrativa, va a quedar claro de qué tamaño es la responsabilidad que tiene Lozoya por haber administrado mal una empresa. Eso es completamente independiente del precio del barril y eso lo vamos a acreditar mañana. Porque no habíamos tenido la comparecencia es mañana en la mañana y lo vamos a sostener ante la opinión pública, a documentar el día de mañana por la mañana. Primero vamos a exhibir mañana cómo se mal administró la empresa. Vamos a darle la oportunidad al gobierno de que el gobierno haga su trabajo. Cuando un diputado va y denuncia ante la función pública es porque el gobierno no hizo su trabajo. Si el gobierno hace su trabajo y limpia la empresa y castiga los malos manejos a los que han habido los diputados, no habrá necesidad de la denuncia. Si el gobierno vemos que no va a hacer su trabajo y que viene a tapar con impunidad el mal que hace el administrativo del antecesor, pues tendremos que hacer lo que el partido ha señalado, que es combatir la corrupción. Pero primero les vamos a dar ellos la oportunidad que hagan su trabajo. No se nos olvida, pero que tampoco se le olvida a los mexicanos que quien hacía mayoría en el Congreso para aprobar el presupuesto era el PRI y que la mayoría de esos precios del barril alto se la llevaron los gobernadores. Ahí están las fortunas de Fidel Herrera, de Moreira y toda esa bonanza petrolera terminó en los bolsillos de los gobernadores del PRI y todas esas fortunas que no pueden explicar ni acreditar. Ahí es donde terminó. Nunca tuvimos mayoría para que ese dinero se quedara para invertirlo en Pemex. Quien aprobó siempre los presupuestos fue la mayoría de la oposición y quien presidía la Comisión de Presupuesto, pues me parece que es muy claro para todos recordar que fue el doctor Videgaray. A ver, no acepto el comentario de que por qué esperar. La comparecencia de Pemex, para que quede claro, y del director general, la solicitó el diputado Armando Rivera, aquí presente desde el mes de noviembre del año pasado. Se acordó y la obsequió la mayoría del PRI de gobierno hasta el mes de diciembre. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política en diciembre
fue que a principios de enero iba a venir el director general de Pemex. Nosotros este tema lo pusimos en la opinión pública y la exigencia desde noviembre, y aquí está el diputado que lo peticionó ante la Junta de Coordinación Política. ¿Por qué se está dando hasta el mes de marzo? Porque la mayoría del PRI se dedica a proteger al gobierno y a solapar la corrupción. Si el PRI hubiera aceptado la comparecencia en noviembre, cuando el tema no era tan grave como es ahora, hubiéramos dado una solución y un golpe de timón a tiempo sin necesidad de un recorte tan amplio. Pero que quede claro, y lo podemos documentar por escrito, el diputado dentro de los 500 que pidió, la primera voz que pidió que comparecieran entonces Lozoya para ver cómo estaba quebrando la empresa, está aquí presente. El PRI no lo aceptó, sino hasta diciembre, con la palabra de que iban a venir en enero, y no vinieron en enero, ya estamos en marzo. Han pasado más de casi 4 meses y medio, 5, para que al PRI permitiera o le importara que discutiera la Cámara de Diputados el tema de cómo se estaba mal administrando o quebrando la empresa. Y de eso también va a responder mañana el PRI. ¿Qué haremos después de mañana? Vamos a ver si va a ser solo administrativo, penal, y vamos a ver de qué tamaño es la responsabilidad. Y vamos a ver por qué la mayoría del PRI estuvo cuidando que no viniera Lozoya 5 meses. Si es hoy y no está Lozoya, ¿es culpa del PRI? Los mexicanos decidieron darle al presidente de la República y a su partido la posibilidad de una mayoría con aliados que aquí se dedica a solapar la corrupción. Nos hemos tardado casi 5 meses en debatir el principal tema del país, que hoy es el problema económico y la mala administración de Pemex. Pero no fue culpa del PAN, fue el bloqueo de la mayoría del PRI y sus aliados. Teníamos los números y los indicadores, intentamos que fuese una comparecencia en un parlamento que se prestigie a sí mismo, el PRI no la quiso conceder. Esa pregunta es para el PRI. Si no tiene nada que ocultar, si Lozoya administró también y no tenía nada que temer, ¿por qué le estuvieron rehuyendo la comparecencia? ¿Por qué nunca permitieron que alguien que tenía actos de corrupción manifiestos sabidos como los contratos con OHL nunca pudo comparecer con la connivencia y venia de la mayoría del PRI? Es una pregunta para el PRI. Nosotros pedimos esto desde noviembre. Muy buenas tardes.